Muy buenas. Esta pluma que vemos aquí se parece mucho a la Montblanc, a la 149, al modelo más grueso. Pero no es una Montblanc, no, es una Jinhao. Ya hemos hablado en el canal otras veces de esta pluma, de este fabricante, Jinhao. Es un fabricante chino que, habíamos comentado que se estableció en 1988 y que luego abrió una segunda factoría en Shanghái y que ahora mismo tiene dos fábricas con 300 trabajadores. Los aficionados normalmente conocen a este fabricante por sus famosos clones. En concreto, ya había hecho un clon de la Montblanc Meisterstück de la 149 llamado Jinhao 159. También había hecho un clon de la Lamy Safari, un 599, y últimamente uno casi igual, que era la Jinhao 777, en el cual pues prácticamente fusilaba todos los rasgos de la pluma, ¿no? Pero no solamente se ha contentado con eso, sino que también ha fusilado la Sailor Pro Color con el modelo 992, la Parker Duofold con el modelo Jinhao 100 y últimamente la Lamy 2000 con el modelo Jinhao 80. O sea que podemos pensar que a Jinhao no se le pone nada por delante. Vamos a ver un poco esta pluma, que lógicamente pues en materiales y en acabados pues no tiene, incluso en el mecanismo, no tiene nada que ver con la Montblanc 149, con la Meisterstück, pero sí que es verdad que externamente se parece mucho. Y yo diría que además las dimensiones son pues muy parecidas. ¿Cuáles son las razones que yo creo que han hecho que Jinhao sacara este modelo, aparte de pues eso, tener poco respeto por el diseño de otros fabricantes, ¿no? Pues que el modelo 159, el que había sacado, no el X, sino el 159 a secas, era un modelo que se parecía mucho a la 149, estaba inspirado en ella, pero tenía dos diferencias fundamentales y que creo que los aficionados habían criticado en diversos foros. La primera de las diferencias era el material del cuerpo. El material del cuerpo no era una resina preciosa, como dice Montblanc, sino que era un cuerpo metálico de latón lacado. Eso hacía que al tacto y el peso, el equilibrio, pues no se pareciera mucho al de una pluma de resina. Esto lo han solucionado con este modelo. Con este modelo tenemos ya una pluma de resina, insisto, si no preciosa, pero sí una resina de buen brillo y de buen aspecto, que se parece más a la Montblanc 149. Y el segundo aspecto de crítica, y yo diría que el mayor, era el plumín. El plumín de la 159 a secas era un plumín de número 6, cuando la 149 lleva un plumín del número 8, como podemos ver aquí en esta, si logro que enfoque el objetivo. Se han esmerado tanto en imitar el plumín de la 149 que incluso le han dado en este tratamiento bicolor, bueno, por supuesto el plumín de la 149 es de oro, este es de chapa, pero se han molestado en hacer esta división de colores que también tiene la Montblanc 149. Aquí no vienen los 4.810 metros, sino que viene Jinhao, no sé si viene aquí, viene Jinhao y unos dibujos que no soy capaz de ver, pero viene la marca Jinhao, viene la F del tipo de plumín. Jinhao está ofreciendo este plumín en dos grosores, en fino y en extra fino. En este caso he cogido el modelo fino. Y lo tiene también completamente cromado, al igual que lo que serían los adornos de la pluma. Tiene un modelo en negro y que tiene tanto los adornos como el plumín completamente encromado. Además de este modelo en Burdeos, que a mí me parece particularmente llamativo y me parece particularmente bien conseguido,
Ofrece, como ya he dicho, el modelo en negro y también un modelo en azul oscuro que creo que es muy bonito. ¿Qué vale esta pluma? Esta pluma está en unos 6 euros. Hay vendedores que se suben a 9, hay vendedores que la venden más barata, pero luego con el envío. Yo en concreto la he conseguido en AliExpress. Y claro, pues son 100 veces menos, o sea, más de 100 veces menos de lo que vale una 149. Evidentemente no la sustituye, pero bueno, pues si te gusta la estética y te gusta la imagen y quieres probar un plumín gordo, por así decirlo, porque este número 8 es un plumín muy gordo, aunque sea fino en lo que es en la medida de la punta, pero es un plumín imponente, pues si la quieres probar, pues oye, te puedes dar un capricho. Total, son 6 euros, no van a ninguna parte. Pero lo que sí que estoy viendo es que tanto Jinhao como otros fabricantes, quizá a medida de que van aumentando los controles de calidad, no sé si es solo por eso o porque nos van conociendo mejor a los compradores extranjeros, van aumentando los precios. O sea, hasta hace poco se podía conseguir una pluma Jinhao por $1 y ahora pues algunos modelos no bajan de casi 10. Y luego hay otros más caros, evidentemente con otros materiales hay otros más caros. Bueno, si os parece vamos a empezar a revisar la pluma y a ver pues cuáles son las partes, ¿no? Una de las diferencias fundamentales que tiene con la 149 es el mecanismo de carga. En este caso, Jinhao ha optado por un sistema de cartucho y de convertidor. Pero el cartucho no está mal hecho. El cartucho tiene aquí doble sello y si lo quitamos, vamos a intentar que no nos manche porque va bastante ajustado. Si lo quitamos vemos que tiene también un anillo metálico. O sea que es un cartucho, bueno, yo diría bien construido. No sé lo que durará, pero por lo menos se han esmerado un poquito con él. También tiene aquí otro anillo metálico que siempre ayuda en las zonas donde hay mayor tensión, como es donde se mete en el alimentador, y en esta otra parte trasera donde hay mayor tensión y por lo tanto mayores posibilidades de rotura, pues lo han reforzado con metal. Sí que es verdad que en este caso el metal es un metal cromado y no es un metal dorado, como es el caso de la sección. Pero bueno, pero el esfuerzo de hacer un alimentador decente creo que sí que se debe de reconocer. Perdón, un convertidor decente creo que se le debe de reconocer. En cuanto a la sección, pues va roscada. Tiene también rosca en el cuerpo, plástico contra metal en este caso. Bueno, si no apretamos mucho, entiendo que no la vamos a fastidiar. Y lleva también aquí un pequeño aro de goma, no sé si se ve, una pequeña junta tórica para mejorar la estanqueidad y sobre todo la suavidad a la hora de terminar el cierre. Ese efecto de acabar de cerrar contra una junta de goma siempre es un poco más placentero que no plástico contra plástico en seco, ¿no? No hemos hablado del cuerpo, pero bueno, el cuerpo ya veis que lleva rosca interna que va aquí y rosca externa que es donde cerraría el capuchón. Es un cierre de rosca bien elaborado, suave, está bien mecanizado, tampoco tiene rebabas. El cuerpo tampoco presenta ninguna rebaba, está bastante bien mecanizado. En la parte trasera, lo que sería en el culote, pues tenemos una pequeña anilla, un anillo dorado que sería similar al que lleva la Montblanc 149, aunque en este caso lo que hace es separar el mecanismo de accionamiento del pistón. Al contrario que en la 149, como no es de pistón, no podemos ver estas ventanitas que nos permitan tener acceso a la visión de la tinta. Pero bueno, pues en este caso no habría más remedio que desenroscar y ver cuánta tinta nos queda. La boquilla me gusta mucho este segmento, este anillo metálico que tiene aquí, me parece que le da bastante prestancia, si me permitís la palabra. La boquilla en sí es una boquilla muy gruesa, si no recuerdo mal anda por los 13 milímetros, que debe ser similar a la que tiene la 149, y sí que es verdad que cuando te pones a escribir con una boquilla de este grosor, este efecto que me pasa a mí de que no se me juntan los dedos, pues hombre, me sorprende un poco, ¿no? Porque la mayor parte de las boquillas
andan en 10 milímetros, no andan en 13. Entonces, a la hora de escribir, pues sí que habrá que te das cuenta que tienes entre manos una pluma pues, de unas dimensiones importantes. El alimentador es un alimentador de aletas, creo que está bien resuelto, le da buen flujo a la pluma, sobre todo en finos y en el extra fino que seguramente me haga con otra para poderlo comprar. Y el punto este F pues es un punto jugoso, es un punto que escribe bien, me parece que es un punto F muy adecuado para este plumín porque en otras plumas que tengo, cuando los plumines son muy grandes y los puntos son también grandes, son medios o broad, pues al final, para una escritura normal, a mí se me hace muy complicado gestionar ese flujo de tinta. Entonces yo creo que en este plumín del número 8, con un alimentador pues también muy generoso, entiendo que un fino es una buena opción. Y ya os digo, voy a ver si puedo escribir una extra fina y la comparo con esta. Una vez que hemos visto las diferencias fundamentales en el cuerpo y en la boquilla, pues vamos a ver las diferencias que habría en el anillo con la 149, que yo creo que aquí están las diferencias principales desde el punto de vista estético. El primero, bueno, pues en el anillo este principal, aunque la palabra Jinhao está como tiene un rayado interior que le asemeja a la escritura que tiene la Montblanc, no sé si se puede ver muy bien, pero las letras tienen una especie de grabado interior, tiene un único anillo, y mientras que la Montblanc pues tiene este anillo central grueso y luego tiene encima un anillo más fino y debajo otro anillo más fino también. Y por supuesto la diferencia fundamental es que en la parte de arriba pues no tenemos la famosa estrella de 6 puntas que representa al Mont Blanc. Y lógicamente, claro, ellos no lo pueden poner porque entonces incurrirían en un delito, entiendo que perseguible, ¿no? Bueno, pues si os parece, pasamos a la comparativa de dimensiones con nuestra pluma de cabecera, que en este caso pues es una Lamy Safari. Las dimensiones que tiene esta pluma cerrada son muy generosas. Esta pluma cerrada mide 150 milímetros. Como veis es mayor que la Lamy Safari. En el momento de abrirlas, vemos que también es un poquito más larga, pero no mucho, porque abierta tiene 130 milímetros. Entonces es muy parecida a la Safari. Y si la medimos con capuchón, pues yo creo que aquí va a ser incluso un poco más larga la Lamy, aunque por poco, efectivamente, pero por poco. Esta pluma con el capuchón puesto, pues tiene 163 milímetros. En cuanto al grosor, la he medido por la parte más gruesa, se va a 15 milímetros, con lo cual evidentemente es mucho más gruesa que la Lamy Safari. Y en la boquilla, pues lógicamente 13 milímetros contra, yo creo que tenía 10 la Safari, o no sé si 9, pues no hay color, es mucho más gruesa, ¿no? Por supuesto el plumín, pues nada, es otra galaxia, es imponente. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba de escritura y a ver qué tal se porta. Pues vamos a hacer la prueba de escritura. Estamos probando en este caso una Jinhao X159. Me tenéis que perdonar porque al principio no me di cuenta, viendo los anuncios de plumas en internet, no me di cuenta de que esta X159 no era la 159, pensaba que era la que yo ya tenía, y sin embargo esta pequeña X al principio hace que sea un modelo, ya os digo, diferente tanto por el material como por el tamaño del plumín. En este caso estamos hablando del color burgundí. Y en cuanto al plumín, de acero, bicolor del número 8. El tipo de tinta que estamos utilizando es una Waterman
y en este caso es el color Rouge Audaz, rojo audaz si no lo traduzco mal. Si vemos la variación del trazo, no tiene ninguna. No tiene ninguna salvo que apretemos. Si apretamos, entonces ya sí que nos encontramos con alguna variación. En diferentes sentidos de escritura, pues lógicamente el grosor es el mismo, insisto, salvo que apretemos en vertical, en cuyo caso sí que vamos a conseguir una pequeña variación. Yo entiendo que con el modelo extra fino esta variación será más apreciable, ¿no? Bueno, ya veis que con el ángulo no tenemos ningún tipo de variación, es un punto redondo, pero con la presión sí que podemos obtener algún matiz en el trazo y desde luego pues algún grosor distinto. Sin embargo, no es muy fácil escribir, o por lo menos a mí me resulta costoso escribir dando una variación de presión que sea más o menos homogénea con los trazos, con lo cual pues al final tiendo a escribir de una manera muy homogénea. Me imagino que si el plumín fuera más flexible sería más sencillo seguramente poder aplicar esa variación del trazo, esa variación de presión en los distintos trazos. Si hacemos escritura invertida, pues la admite perfectamente bien y como veis pues es un extra fino en toda regla. Yo diría que es pues, incluso un extra fino muy fino. Si hacemos los famosos 8, pues vemos que el flujo es absolutamente perfecto. Los 8 horizontales los hace también sin ningún tipo de problema. Tanto hacia abajo como hacia arriba se nota un poco cuando los trazos son hacia arriba, se nota un poco la variación de la presión. Si trazamos hacia abajo va más ancho, si trazamos hacia arriba va más fino, pero como veis el flujo en todo momento se mantiene muy homogéneo. Vamos a hacer una pequeña prueba de humedad, pues húmeda como no podía ser de otra manera, y podemos terminar haciendo, por ejemplo, algunos números. Bueno, pues como siempre, unos pensamientos finales, ¿no? Unas reflexiones. ¿Qué sensación nos ha dejado esta pluma? Bueno, pues lo primero, evidentemente, que es una pluma inspirada en otra. No sé si será una copia o, bueno, es algo inspirado en otro y evidentemente pues no tiene el valor del diseño ni tiene el valor de la imagen y del servicio postventa que tiene la pluma original. Pero si no nos pensamos gastar 600, 700, 800 euros en una pluma Meisterstück 149 y nos queremos dar, entre comillas, el capricho de probar qué se sentiría, pues bueno, pues sí, pues no está mal. Ya veis que la pinta de la pluma es bastante buena, a un profano igual le puede engañar, pero vamos, evidentemente no es una Montblanc 149. Casi siempre me gusta decir lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que me parece feo. Lo que me gusta, pues me gusta el aspecto de calidad general y me gusta el desempeño de la pluma. Lo que no me gusta, pues aunque está muy conseguido, incluso aquí en la parte de la boquilla tiene esta zona mate para que los dedos no se resbalen hacia adelante. Yo diría que la sección de agarre tan gruesa no la hace cómoda para escribir, o por lo menos para escribir de forma habitual, para hacer una firma, para hacer algún tipo de escritura rápida, pues sí, vale, sin ningún problema, pero no, que aquí parece que ha hecho alguna cosilla. Pero para lo que es la escritura al día a día yo la considero muy gruesa. Me imagino que con la 149 me pasaría lo mismo.
Y feo, pues no tiene nada feo. Creo que la pluma está bien hecha y por los 6 euros que cuesta, yo diría que es difícil conseguir una pluma con este aspecto, con esta terminación y, por qué no decirlo, pues con esta escritura, porque la verdad que escribe muy bien. Aquí estoy viendo que en trazos rápidos a veces falla un poco, pero bueno, a lo mejor con el tiempo se acaba de corregir, ahora no lo hace. Ahora no lo hace. Ya os digo, es difícil ponerle pegas a una pluma con este aspecto por 6 euros. Así que dejamos aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, espero que le deis un like. Y los comentarios, como siempre, son bienvenidos. Y saludos a toda la comunidad que me sigue y que me ve de Hispanoamérica, de Europa, de España. Y nada, hasta el próximo.